Buenos días, buenos días a quienes nos acompañan esta mañana en nuestra segunda versión de la Escuela Mujeres y Ciudad, iniciativa que surge del trabajo cooperativo entre la Universidad de Chile, la Red de Mujeres por la Ciudad y las municipalidades de Cerro Navia, Independencia y Maipú. Esta escuela tiene como objetivo compartir conocimientos y experiencias con mujeres organizadas y lideresas que tienen interés en incidir y participar de los procesos de desarrollo urbano de sus barrios y en sus territorios. Y además entregar herramientas prácticas para ejercer su derecho a la ciudad. Para esta cuarta sesión, dedicada a abordar las estrategias institucionales para una ciudad con perspectiva de género, nos acompañan dos grandes profesionales dedicadas al derecho de las mujeres a la ciudad y al territorio. Natalia Manríquez Campos, arquitecta, máster en estudios territoriales y planeamiento de la Universidad Autónoma de Barcelona, vinculada a la gestión, planificación e implementación territorial de políticas públicas habitacionales y sociourbanas. Cuenta con experiencia de trabajo en entidades patrocinantes, organizaciones no gubernamentales y gobiernos locales en áreas de educación, vivienda y rehabilitación urbana. Sus intereses se enmarcan en las políticas de participación ciudadana y democracia directa desde una perspectiva de género. También nos acompaña hoy Maritza Villalobos Morales, arquitecta de la Universidad de Santiago de Chile, diplomada en Planificación Territorial y Urbana de la Universidad Politécnica de Cataluña, quien se encuentra cursando el Magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile. Sus intereses se enmarcan en los estudios de los instrumentos de planificación urbana medioambiental y en las políticas de participación y democracia directa desde una perspectiva de género. Actualmente es coordinadora urbana en el programa Quiero mi barrio en la Municipalidad de Ñuñoa. Bienvenidas. La sesión contará con la exposición de ambas, mientras pueden en el chat enviar sus preguntas, dudas, comentarios, compartir su experiencia. Aprovechen este espacio que va a estar muy rico porque son profesionales que han estado en el territorio, que llevan años trabajando junto a vecinas, funcionarias públicas, y bueno, en general con todos los actores de los barrios. Y tendremos una pausa de 5 minutos donde vamos a recoger sus preguntas y a la vuelta hacemos una especie de conversación que puedan, con estas dudas, con estas experiencias y lo que quieran compartir. Le doy la palabra a Maritza y vamos a compartir la presentación. Ahí sí. Hola a todas, muchas gracias por conectarse. Levantarse un día sábado temprano no es fácil, así que la presencia, las ganas y el interés siempre se agradece. Bueno, Steffi ya nos presentó, así que voy a saltarme esa parte y voy a ir directo a la presentación. Esta sesión se llama Estrategias Institucionales para el Avance de las Mujeres y Disidencias a la Ciudad. Y esta clase es una clase continua que la vamos a separar en dos grandes bloques. La primera parte la voy a hacer yo y la segunda parte la va a hacer Natalia. Ambas tenemos experiencia en trabajo institucional, trabajando como funcionarias, con trabajo territorial, así que nos sentimos bastante cómodas hablando desde esta área. La siguiente es Steffi, por favor. Me parece que estabas en la última. Claro, estás en la 22. Ahí sí. Oh. Ahora sí. Ya. Y hemos dividido los contenidos en 3 secciones. ¿Por qué creemos que es importante hablar sobre estrategias institucionales? Porque si bien hemos ido recorriendo estrategias feministas, cuáles son las posibilidades y las organizaciones que se van armando en torno a las estrategias que tenemos nosotras para levantar proyectos y políticas,
para que esta política se materialice en algo tangible, entra siempre por la institución. Entonces es importante conocer cuáles son las políticas que nos han acercado hacia un avance de derechos en temas de igualdad y ver cuál es el horizonte de posibilidades que tenemos nosotras de aquí en adelante. Entonces hemos dividido la presentación en 3 bloques. La primera tiene que ver con un concepto, que se lo vamos a explicar ahora, que se llama transversalización de género en la agenda política, que es a grandes rasgos. Luego vamos a hablar de buenas experiencias internacionales de políticas públicas urbanas que se han implementado, específicamente en la ciudad de Viena y Barcelona, que son ciudades que llevan ya mucho trabajo impulsando el urbanismo feminista. Y siempre que hablamos de experiencias internacionales lo hacemos desde la lógica de aprender, rescatar y empaparnos de experiencias que podríamos adoptar, pero bajo ninguna manera de pensar que esas opciones se pueden implementar de manera directa acá, porque nosotros tenemos otro territorio, un territorio extenso, con mayor cantidad de habitantes, nuestra forma de hacer ciudad distinta. Entonces es para tener un mapa de posibilidades de la cual nosotros podemos rescatar opciones. Y el tercer ítem es ya el aterrizaje de políticas públicas que han implementado la perspectiva de género en temas de urbanismo y territorio, y que creemos que son valiosas y que podemos aquí aprender estrategias que podemos replicar en otras instancias. La siguiente, por favor. Primero que todo, entonces, mencionar que la institucionalización de las políticas públicas con perspectiva de género es un proceso que se origina en los años 80, cuyos objetivos principales se orientaron a crear las bases necesarias para erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y el instrumento central que le da legitimidad a la institucionalidad de género fue la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que se adopta en las Naciones Unidas en el año 79. Es ahí cuando nace. Y como vamos a hablar de política pública, me parece importante a modo introductorio destacar que las políticas públicas nunca nacen de manera espontánea o azarosa, sino que son el resultado de un conjunto de procesos mediante las cuales las demandas sociales se transforman en opciones políticas y en tema de decisión de las autoridades públicas. Por eso nunca pueden considerarse como simples actos administrativos que salen del poder central, sino que son productos sociales procedentes de un contexto cultural y económico específico. Y si lo llevamos ya a algo más cercano, tenemos el mismo caso del estallido social. O sea, si estamos a puertas de un plebiscito de salida, es gracias a que hay un movimiento social atrás impulsando y moviendo y haciendo que todas estas acciones sean posibles. Lo mismo pasa con el movimiento feminista. Si la perspectiva de género ha logrado permear y entrar en la institucionalidad, entrar al Estado, ha sido porque hay un movimiento de mujeres atrás impulsando esto. Y eso me parece valioso y necesario destacar en cuanto a políticas públicas urbanas con perspectiva de género. Y se comienza a hablar de un concepto que se llama transversalización de género, que es una traducción del inglés, y este término aparece en el año 95 en la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing. Y este término, transversalización de género, es un concepto que se utiliza en todos los estados, que lo voy a explicar ahora. La siguiente, por favor, Steffi. Y este concepto, ¿qué significa? ¿Qué es la transversalización de género? Es la organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, en todos los niveles y en todas las etapas. Es decir, es una medida que nos insta a que la perspectiva de género pueda entrar en todos los programas y todas las políticas que se implementen. Va más allá entonces de algo puntual, de un programa específico que lo aborde desde la perspectiva de género, sino que es un mandato de que tiene que permear todas las aristas de la organización y en todas las áreas del Estado, desde una perspectiva de género, o sea, transversal a todo. Espérame, ¿estoy bien? Sí, estoy bien. No, la anterior, por favor. Y la transversalización de género, cuando nace esto, se inscribe en una reforma del Estado a nivel mundial. O sea, están todos los países en procesos similares, saliendo de dictadura, retomando la democracia,
Y la perspectiva de género y la transversalización de género encuentra un asidero, logra instalarse en la agenda política y ahí cuando entra. Y como lo mencioné, esta estrategia se origina gracias a acciones de los grupos de mujeres y mujeres feministas que logran instalarlo. ¿Y por qué se habla de transversalización del enfoque de género? ¿Por qué es necesario abordarlo? Porque ni el Estado ni las políticas son neutrales, sino por el contrario reproducen y reflejan valores, normas, sesgos vigentes en la sociedad, y por tanto si ni el Estado ni las políticas son neutrales, tenemos que analizarlo desde una perspectiva de género para poder ver justamente dónde están estas brechas. Y en Chile, desde mediados de los 80, sobre todo a partir de los años 90, ya cuando retoma y se recupera la democracia, los poderes ejecutivos cuentan con distintos mecanismos institucionales responsables de hacer políticas públicas con perspectiva de género, pero en ese entonces estaba abocado principalmente en temas de superación de la pobreza y salud, muy alejado todavía de temas que tengan que ver con la ciudad, con la vivienda, con el derecho justamente a las mujeres y disidencia en la ciudad. Ahora sí, la siguiente, por favor. ¿Y cuándo se comienza a hablar del derecho a la ciudad y por qué se hace necesario hablar del derecho a la ciudad? Porque como lo mencioné recién, si ni el Estado ni las políticas son neutrales, lo lógico es que entonces las ciudades tampoco lo son. El diseño de cómo están hechas estas ciudades, las políticas que se implementan, los programas, tampoco son neutrales. Entonces tenemos que comenzar a pensar, bueno, ¿cuáles son estas diferencias? Y por eso el derecho a la ciudad es que el acceso a la ciudad refleja comportamientos diferenciados en el uso de ella entre hombres y mujeres, por lo que es importante identificar cuáles son los elementos físicos, es decir, los elementos urbanos, pero también cuáles son estos elementos sociales que dificultan o facilitan a unos o a otras el acceso a la ciudad, para ser capaces de implementar políticas públicas que permitan un derecho a la ciudad desde una perspectiva de género. Ese es el concepto general de por qué tenemos que pensar y analizar el uso de la ciudad desde una lógica y una perspectiva de derechos. Y para esto me gustaría contarles políticas públicas que se han abordado desde esta perspectiva de género, que han instado a que las mujeres tengan un derecho a la ciudad de manera que se vayan acercando a una igualdad de derechos. Y para eso les voy a hablar el caso de Viena y Barcelona. La siguiente, porfa. En el caso de Viena, Viena es una ciudad mucho más chiquitita que Santiago, tiene 2 millones de habitantes en comparación a Santiago, pero sirve como ejemplo de una política pública de vivienda que es bastante interesante, a mi juicio. Y esta política de vivienda se llama Mujeres, Trabajo, Ciudad, que significa que el Estado dice ya, las mujeres han cargado principalmente con los roles de cuidado y nosotros como Estado, ¿cómo hacemos para ser corresponsables de este proceso? Y lo que hacen es implementar un conjunto habitacional, esto en el año 95, para que se sitúen, un conjunto habitacional en donde el objetivo fundamental es apoyar a las mujeres en sus tareas de cuidado, labores domésticas y familiares. Entonces, ¿cómo hacen eso? Se dan cuenta, estudian los recorridos que hacen las mujeres, los recorridos que hacen los hombres, se dan cuenta que las mujeres recorren largos trayectos y muy dinámicos en ir a buscar a las hijas y a los hijos, en hacer las compras, llevarlos a la farmacia. Entonces dicen, vamos a meter todos estos programas dentro del bloque de vivienda. Y el bloque de vivienda tiene adentro guarderías, farmacia, se construye al lado de un supermercado y al lado de una estación de tranvía, tiene una estación de policía al interior y una especie como de CESFAM, para que se hagan la idea, como un centro de salud dentro del recinto habitacional. Tuvo tanto éxito esto que después se implementó otro, pero ya no solo pensada para las cuidadoras, sino para las personas que tenían que ser cuidadas. Entonces, otro bloque de vivienda pensado para adultas y adultos mayores, en donde dentro también hay trabajadores que asisten y ayudan en las tareas que necesita una persona en la edad adulta. Y además de eso, están pensados en bloques de vivienda flexibles, pensados para todas las etapas de la vida. Entonces son casas, o sea, son viviendas pensadas para todos los tipos de familia, familia donde son dos, familia donde hay hijas e hijos, familias que viven con sus padres, y cómo estas viviendas se pueden ir adaptando a las distintas fases de la vida y a los distintos tipos y modos de hacer familia. Este proyecto ha sido un éxito en Viena, llevan 300 viviendas de esta modalidad,
y ya llevan por lo menos 30 años, 25 años implementando esta política de vivienda. Este es un caso muy puntual, pero también hay otras ciudades que han implementado políticas de ciudad. Y eso es lo que les quiero mostrar ahora, que es el caso de Barcelona. La siguiente, por favor. Barcelona tiene ya un amplio recorrido en perspectiva urbana, con perspectiva de género urbana. Y les voy a hacer un pequeño recorrido para que podamos situarnos en fecha y saber el tiempo. Barcelona en el año 2004 aprueba una ley que se llama la Ley de Barrios, y esto marca un antes y un después en la visibilización y la aplicación de la perspectiva de género en Cataluña. ¿Por qué? Porque el punto 6, dentro de todas las cosas que debía cumplir esta ley de barrios, es un ítem que se llama rehabilitación de barrios, la equidad de género en el uso del espacio urbano. Hay un ruido, si se puede silenciar, por favor. Que no sé quién tendrá su micrófono abierto. Y el punto 6 es la equidad de género en el uso del espacio urbano y de los equipamientos. Es la primera vez entonces que entra en el urbanismo. Y ya en el 2017, después de un largo proceso de distintos manuales, de distintas experiencias de formación a funcionarias, es que se aprueba el ayuntamiento un manual y una norma que se llama el urbanismo con perspectiva de género, el urbanismo de la vida cotidiana. Es decir, después de todo esto, de casi 20 años de trabajo, de estudio, de implementación de la perspectiva de género, pasa el municipio de Cataluña, o sea, el Ayuntamiento de Cataluña, a pensar, bueno, ¿cómo pasamos esto de simple directrices a que realmente se transforme y pase a ser algo tangible, una política pública real? Por eso es importante cuando hablamos de la institucionalización, de cómo las demandas sociales realmente se plasman y se concretan en una norma que permita que esto se instale físicamente y socialmente. Y el caso de Barcelona, ellos tienen distintos manuales, distintas normas de cómo implementarlo. Algunos son bastante técnicos y me tomé de uno que me parece valioso destacar ahora, porque se puede implementar tanto para mujeres que trabajan en municipalidades, tanto para mujeres que trabajan con su organización de la sociedad civil, en alguna fundación, en la junta de vecinos. Es bastante transversal, es bastante amigable, pero no por eso es menos técnico, o menos técnico en su resultado, pero bastante amigable en su aplicación. Y ese es un manual del colectivo punto 6, que está en la siguiente presentación. Es ahí. El colectivo punto 6. Colectivo punto 6 es un colectivo de urbanistas feministas que han trabajado durante muchos años para el Ayuntamiento de Barcelona, y además ellas, como colectivo, como activistas feministas, hicieron un manual de auditoría urbana para poder ver qué le pasaba a este barrio, o qué le pasa a esta manzana, o qué le pasa a este espacio, lo que tú quieras, en la escala que tú quieras trabajarlo, y diagnosticar cuáles son las brechas de género presentes, y con este diagnóstico poder sacar algunos resultados que te permita hacer implementaciones reales para disminuir estas brechas. Entonces lo primero que ellas hacen es decir, ya, comprendemos que los hombres tienen un movimiento distinto a las mujeres hacen tienen distintas dinámicas, distintas formas de recorrerlo, y por tanto el diagnóstico tiene que ser distinto como lo hemos hecho durante tantos años cuando analizamos un espacio. Y ella para esto ya lo dividen en 3 etapas. La siguiente, por favor. Primero, ellas dicen, cuando vamos a auditar o vamos a analizar un barrio, una manzana, lo que queramos estudiar, lo primero es hacer un diagnóstico participado. Diagnosticar qué está pasando en ese espacio. La siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos este diagnóstico del lugar que queremos analizar? Hay distintas formas. Ellas dicen, bueno, podemos hacer recorridos de este espacio, como para entender cómo se están moviendo las mujeres, los hombres, las niñas y los niños y los adultos mayores, que seguramente tienen distintas modalidades de hacerlo. No todo el mundo se mueve de la misma manera. Y esa observación ya nos da bastantes luces de cómo tenemos que intervenir. Luego, observar a nuestros participantes, o sea, quiénes son las personas que queremos estudiar, cuál es su sexo, su género, su origen, sus edades, porque eso también, esa categorización nos va a dar luces de cómo tenemos que intervenir. Luego tomar decisiones de qué es lo que queremos estudiar, qué es lo que queremos analizar de esto, cuál es la dinámica participativa. Vamos a estudiar las cadenas de tareas que hacen las mujeres en este barrio, vamos a valorizar los espacios cotidianos, qué es lo que queremos poner énfasis en este diagnóstico. Y por último,
siempre preguntar la experiencia personal de las participantes, de los participantes y de las personas que estén involucradas en este proceso. Entonces ya dan estas cuatro aristas. Bajo este lineamiento podemos tener un diagnóstico de qué está pasando en este lugar. El paso posterior que ya proponen es, con toda esta información, la siguiente, porfa. Bueno, aquí les puse un ejemplo del Quiero mi barrio de Ñuñoa, en el que yo trabajo, que hicimos una metodología bastante similar, que es eso, es trabajar con las vecinas y los vecinos y ver, ya, ¿qué está pasando en este barrio? ¿Cuáles son las zonas identitarias, las zonas que tienen más apego afectivo? ¿Cuáles son las zonas de microbasurales? 6 zonas con baja iluminación, ya, pero ¿es igual la percepción para hombres y para mujeres? ¿Será la misma para las niñas y los niños? ¿Tendremos que recorrerlo de noche? Entonces fuimos de noche a recorrerlo, y así fuimos armando un mapa, una cartografía de cómo era este barrio para las distintas dinámicas, las distintas personas y las distintas edades de quien habita este espacio. Esto Natalia lo va a explicar más en detalle cómo funciona este programa en Chile, era solamente para mostrarles cómo se ve visualmente cuando uno hace un diagnóstico de un espacio. La siguiente, por favor. Y ya cuando tenemos todo esto, este diagnóstico, ¿para qué nos sirve este diagnóstico? De todas estas preguntas que hemos sacado, toda esta información que hemos levantado. Nos permite evaluar y poder hacer relaciones. Ya, tenemos esta falencia en este barrio. ¿Cómo se relaciona con el barrio de al lado? ¿Cómo se relaciona con mi ciudad? ¿Cómo se relaciona con mi trabajo? Y estas relaciones me permiten hacer indicadores. Y estos indicadores, ¿qué hacen? Me indican cosas, me indican línea de acción. Porque si no tenemos estos indicadores, no es muy difícil hacer tangibles las soluciones. Porque podemos decir, bueno, en este barrio faltan cosas, ya, pero ¿cómo se traduce esto? Entonces, los indicadores nos van a indicar cuáles son los lineamientos a poder seguir para poder concretar estas experiencias que pudimos levantar en soluciones reales. Y por último, ya tenemos la fase de concretación final, que es intervenir el barrio, gracias a esta auditoría de género. Aquí, para ir, no sé cuántos minutos tengo, pero para no extenderme tanto y quitarle tiempo a Natalia, les traje otros manuales que me parecen que son muy valiosos. Este se llama Género en Grande Iniciativa Urbanística, sale una llave, ay, se me olvidó cómo se dice, navaja suiza, porque es un kit de herramientas muy específico. Este es un libro que quizás va a servir más para personas que se dedican y trabajan en planificación urbana, que es una caja de herramientas. Es como, bueno, si tengo un espacio con poca iluminación, ¿qué puedo hacer? O si tengo muros sin ventanas, ¿qué puedo hacer? Entonces es muy práctico, de directrices de cómo intervenir físicamente el barrio y la ciudad. La siguiente, por favor. Y otros libros que consideramos con Natalia que es valioso presentar es la Guía para la Planificación Estratégica Local con Enfoque de Género y el Manual para la Planificación y el Diseño Urbano. A diferencia del anterior, estos son libros mucho más metodológicos. Si el otro es más práctico, es como la caja literal de herramientas de qué hacer físicamente, esta es una metodología de cómo poder diagnosticar y cómo poder llegar a un resultado. Y el espacio para la vida cotidiana, que es el diagnóstico urbano que recién les mostré, este es, a mi gusto, es mucho más amigable, mucho más dinámico y es más transversal, independiente de si trabajas o no en una institución, sino que es para mujeres o para grupos de personas que quieren levantar dónde están las brechas de género y cómo poder intervenir. Eso por mi parte. Muchas gracias, y ahora dejo a Natalia, que va a continuar y hacer ya el aterrizaje nacional de las políticas urbanas. Hola a todas. Bueno, primero que todo, pedir disculpas por la voz, que estoy un poco resfriada. Gracias, Mari, por esta presentación que nos contextualiza también en lo que ahora voy a intentar hacer una bajada y explicar en materias nacionales, temas institucionales. Bueno, saludar también, antes que todo, también a las vecinas, dirigentes sociales de los territorios de Cerro Navia, Independencia y Maipú, que pueden estar conectadas en esta sesión. Qué importante esta transmisión e intercambio de conocimiento. Creo que es importante relevarlo. Y bueno, lo que yo voy a explicar
es específicamente el caso de Chile. Sabemos que también pueden haber personas conectadas de otros lugares, entonces es importante contextualizarlo. Y la experiencia participativa desde el sector público de nuestro país. Lo primero que quiero hacer es una suerte de reflexión y lluvia de ideas de lo que pensamos cuando hablamos de barrio. ¿Qué es nuestro barrio? Entonces, a mí me surgen desde el trabajo territorial todas estas palabras que aparecen acá. Palabras que de repente son muy sencillas, desde el paradero, la feria, la plaza, lugares que nos sitúan finalmente en lo que es un barrio, y otros conceptos también como organización, convivencia, participación, que terminan configurando las relaciones comunitarias y el tejido del barrio. La siguiente. Bueno, frente a esto, voy a mostrarles una definición ya más teórica que incorpora distintos conceptos que podrían cumplir con lo que yo considero se acerca a lo que es un barrio. Esta definición dice: ha sido reconocido como la unidad socioeconómica primaria. Eso es importante porque siempre pensamos en el barrio como un espacio físico de relaciones sociales, pero también de relaciones económicas, no de intercambio, en el ámbito urbano, dado que en él se establecen relaciones comunitarias y de solidaridad que generan comportamientos con sentido de colectividad, los cuales se expresan tanto en situaciones lúdicas que experimenta la colectividad, como ante condiciones de riesgo y seguridad comunal. Esta es una definición de Diego Londoño García, y siento que incorpora diferentes conceptos, como les decía, en materias de colectividad, de solidaridad, de resguardo, que creo, y ya creo estar segura que vecinas y vecinos consideran importantes en sus barrios. La siguiente. Bueno, unas imágenes en general como de distintos lugares de Chile en donde ocurren distintas actividades que yo creo que todos reconocemos como parte del barrio. Hay una imagen de Arica donde hay una actividad tipo cultural, comunitaria, de baile, un baby fútbol probablemente en San Clemente. La siguiente. Acá otra actividad de reunión, de deliberación en Macul, lo mismo en Rancagua, una actividad de deliberación en materias de luminarias. Todas estas imágenes corresponden al contexto del programa Quiero mi barrio, ¿ya? Pero quise mostrar como diferentes instancias de reunión en el territorio para que nos imaginemos dónde está ubicado lo que vamos a conversar. La siguiente. Ya, y ahora ya entro a explicarles el programa de recuperación de barrios, que bien la Mari lo introducía. El programa de recuperación de barrios es un programa que depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que comienza el año 2006. Comienza como una medida presidencial del primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Es un programa que se inspira, podríamos decir que hasta un punto se exporta, de también lo que mencionaba hace un rato Mari, Cataluña. Cataluña como región de España, como región que crea una denominada ley de barrios, y esta ley de barrios se implementa en este territorio lejano internacional, y en Chile se observa esto, se aprende de esto y se genera un intercambio en que se instala el programa de recuperación de barrios. Es un programa de recuperación física social a escala barrial y que facilita el vínculo de cada barrio con la ciudad. Ese es su objetivo, recuperar tanto en temas urbanos físicos como también en materias de tejido social un territorio que viene también estando conflictuado por diferentes problemas. Ahora les voy a mostrar un video porque creo que en un video se explica mejor que en hablar tanto. Me entra la duda si ven la pantalla del video, No, no se ve. como estoy compartiendo ya. Claro, tienes que cerrar y volver a compartir, parece.
Sí, Sí. disculpen chiquillas, esto es parte de Manténganse la atentos. logística alrededor de estas clases. Ahora sí, ahora estamos viendo el video. Ahí se ve. Y se escucha súper. Para mí el barrio Se puede decir, en mi vida, es nuestra casa, en mi espacio, en mi mundo, ¿no? es como la identidad de uno también. Es una cosa lo más lindo para nosotros porque somos unidos con los vecinos. Donde tenemos que aprender a convivir con toda la gente, con todos los vecinos. Que se vea bonito, que la gente participe. Es donde los vecinos se conocen más. Cuando pasa algo están todos pendientes. Compartir en la plaza. Es el lugar donde la gente se lleva bien. Que estemos todos unidos. Como la vecindad del Chavo. Esto, gente en las plazas, cabros chicos, abuelitas tomando el sol, eso para mí es un barrio. El programa Quiero mi barrio nace en el año 2006 como una política pública dedicada a la recuperación de barrios en todo el país. En esta década de historia se ha trabajado en 163 barrios de la región metropolitana, contribuyendo desde el proceso de recuperación barrial al fortalecimiento de la ciudadanía y a la integración de los vecinos y vecinas en su barrio, su comuna y su ciudad. El programa Quiero mi barrio, junto con mejorar los espacios públicos y equipamientos comunitarios, busca promover la relación y cercanía entre los vecinos, además de fomentar la identidad y sentido de pertenencia de los habitantes con su territorio. Un aplauso, estamos inaugurados. Para mí el programa Quiero mi barrio es un programa que busca recuperar la vida de barrio. Revitalizar esos vínculos que a través de los años y de la modernidad quedan perdidos. Donde niños, jóvenes, adultos mayores tienen un rol protagonista. Con la posibilidad o la oportunidad que tienen las comunidades de volver a participar. Sacar este sujeto pasivo o beneficiario a pasar a un sujeto de derechos con alta participación. Es la oportunidad que tienen los vecinos de reencontrarse con su historia, con su identidad. Principalmente integración de actores que son diferentes y que dialogan entre ellos buscando un bien común. Tener la posibilidad de estar en terreno y leer desde las necesidades de las personas, desde sus problemas, desde sus oportunidades, sus fortalezas, sus potencialidades también, cómo ir generando pequeñas transformaciones. Soñamos con barrios donde vecinas y vecinos reconozcan, respeten y promuevan su diversidad social y cultural, generando escenarios para una buena convivencia que favorezca la vida en el barrio y proyecte una forma de ser y hacer ciudad. Súper. Bueno, volvemos a la presentación. ¿Por qué les muestro este video? Porque siento que estas instancias también son importantes para mostrar desde el testimonio vecinal también lo que ellos consideran que es el programa y que es el barrio finalmente. Programas como el Quiero mi barrio son programas bastante revolucionarios dentro de lo que es la política de participación en Chile. Probablemente Quiero mi barrio y el programa que les voy a explicar posteriormente, que es el de pequeñas localidades, son los únicos programas que tienen una acción de participación directa con la comunidad en la toma de decisiones de lo que se implementa a nivel urbano-social. Entonces, son programas bastante estratégicos, bastante importantes y, como decía, revolucionarios para que vecinas y vecinas tengan una acción en cómo quieren vivir en su territorio. ¿Ya? Por eso es tan importante este programa, y es un programa
que se ha defendido bastante. O sea, ha pasado de gobierno en gobierno, de distintas ideologías políticas estos gobiernos, pero los alcaldes, que son quienes están en primera línea, se podría decir, de lo que son las necesidades de los municipios, etcétera, siempre han defendido, independiente de su posición política, que el programa Quiero mi barrio continúe en los territorios, tanto por la inversión que eso significa para sus comunas, como también por lo que significa en materias de participación. Recordemos que somos un país bastante herido en materias de participación, que sufrimos una dictadura de muchos años, que la participación de pobladoras y pobladores quedó bastante como invisibilizada, a pesar de que hubo una acción pobladora permanente, eso quedó como restringido. Entonces, que se recupere la participación en programas institucionalizados es algo muy importante. El programa en lo formal tiene una fase de diagnóstico que dura 10 meses, en que se inserta una dupla de una arquitecta o un arquitecto y un social, cualquier profesional de las ciencias sociales, sociólogos, trabajadores sociales, antropólogos, y esta dupla trabaja codo a codo con las dirigencias y con las organizaciones dentro de un territorio en específico. Los municipios postulan para ganarse un Quiero mi barrio al Estado, se adjudican un polígono barrial de acción y se inserta esta dupla en el territorio. Y esta dupla está todo este tiempo realizando un diagnóstico de 10 meses, una ejecución del programa que incorpora el desarrollo de obras y el desarrollo también de programas sociales que han decidido las vecinas y vecinos en la etapa de diagnóstico, y finalmente tiene una etapa de cierre. Es importante también mencionar que trabaja ejes transversales de acción, como los ejes de identidad y patrimonio, como el medio ambiente, la seguridad y la inclusión. Acá, específicamente para la Escuela de Mujeres y Ciudad, vamos a hablar del tema de la inclusión. La siguiente diapo. Bueno, en temas de inclusión es bastante polémico, podríamos decir, hasta qué punto verdaderamente el enfoque de género está incorporado en estos programas. Existe este video que es muy cortito, a ver si lo puedes reproducir, en que se explica desde la institucionalidad lo que es el tema del enfoque de género en el programa. Gracias. Ya. ¿Por qué les muestro este video? Porque es el único video que existe desde un programa de participación en materias de enfoque de género. Y para mí es un video muy general, que te explica obviamente lo que es el enfoque de género a nivel general y te habla de algunos conceptos nuevamente generales de cómo esto se aplica a los territorios barriales. Pero en la práctica, ¿qué pasa en la labor de los profesionales en el territorio? Tanto Maritza como yo hemos sido dupla barrial, hemos trabajado en distintos territorios y nos damos cuenta
que primero no existen metodologías formales hoy construidas desde el Estado para que nosotras podamos trabajar en conjunto a las vecinas y vecinos temas tan importantes, por ejemplo, como el enfoque de género. O sea, a nosotras como profesionales en particular nos hemos formado y nos interesa que esto tenga una prioridad, pero al final termina siendo algo desde la vocación o desde cada profesional en específico que implementa. No es algo que desde el Estado o desde un gobierno puntual se esté bajando formalmente en manuales de metodologías, en formas de cómo hacer las cosas formalmente. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en que el último barrio en el que trabajé fue la población Federico Santa María de la comuna de Cerro Navia, con mi dupla realizamos talleres diferenciados de diagnóstico para niñas, niños y adolescentes. Incorporar la infancia, primero. Después, marchas exploratorias diferenciadas entre hombres, mujeres, por ejemplo, recorridos nocturnos en materias de seguridad. Eso también te da una impresión diferente de cómo perciben la ciudad hombres y mujeres en un territorio específico. Y todos estos esfuerzos que parecen lógicos también desde esta discusión, que son tan necesarios y que también mujeres y disidencias hablan también en más confianza al encontrarse en grupos específicos, pequeños, de conversación, de diálogo entre pares, no está hoy formalmente escrito, institucionalizado como tal. Entonces ahí también hay una especie de crítica y de reflexión de cómo seguimos implementando programas en el Estado. Vamos a apelar a la vocación o al interés de un profesional u otro en implementar estos temas, o la política tiene que tener una bajada formal para que desde ahí obviamente tengamos libertad de acción. Eso es un poco la reflexión que les quería compartir al respecto. También relevar lo importante de esto en materias barriales, en sectores donde falta mucho por hacer en temas urbanos y sociales, porque las dirigencias sociales, ustedes bien sabrán, son mujeres, y son mujeres que realizan labores de cuidado generalmente para sus mismos barrios, o sea, tanto para sus familias, sus vecinas y también para sus barrios. En eso se traduce la dirigencia social. Entonces es medio ilógico que en una labor, que trabajar desde las bases con una organización fundada en los cuidados de la reproducción, esto formalmente aparezca como un eje como complementario y no institucionalizado formalmente. El siguiente. Bueno, aparte del Quiero mi barrio, dentro de la misma recuperación barrial existe otro programa, tampoco me quiero extender mucho en esto porque sé que estamos cortas de tiempo, que se llama Programa para las Pequeñas Localidades. Este programa, no les voy a mostrar el video, va a quedar en la presentación para que después lo puedan revisar, pero se los voy a explicar. Es un programa similar al programa Quiero mi barrio, pero en sectores rurales. Es un programa que se comienza a implementar en el año 2016 con algunos pilotos, y es interesante porque se trabaja con localidades que son de menos de 20.000 habitantes, completamente diferente al escenario urbano tradicional que conocemos en las ciudades chilenas y en general latinoamericanas, que son ciudades muy populosas. También se realiza un concurso desde los municipios para adjudicarse este programa formalmente, y el municipio lo gestiona, y este programa postula localidades que necesiten, por problemas de acceso a bienes y servicios, oportunidades de desarrollo finalmente. Desarrollo en materias productivas, desarrollo en materias urbanas, ¿ya? Y se organiza de una forma también similar al Quiero mi barrio, en estas 4 etapas que aparecen en la imagen abajo, que también tiene una etapa de diagnóstico en que la dupla nuevamente se inserta en el territorio y realiza un diagnóstico. Luego se realiza lo que se denomina obra detonante, que en Quiero mi barrio se llama obra de confianza, que es una primera obra formal, física, que da confianza o que detona en este programa, que se va a trabajar en un conjunto de 3-4 años en conjunto a las vecinas y vecinos, da como un primer paso.
Luego se realiza un plan de desarrollo local, que es un plan de desarrollo en materias generales, trabajando con una mesa de actores multisectorial. Y por último se realiza una evaluación de todo el proceso. Lo que acá se llama plan de desarrollo local, en Quiero mi barrio se llama plan maestro. ¿Ya? O sea, tienen diferencias conceptuales, pero en lo macro es lo mismo con un enfoque urbano o un enfoque rural. Y esta imagen en particular la rescato de un manual, que es el manual de metodologías participativas para el programa de pequeñas localidades. En la siguiente. No, bueno, volviendo, quizás faltó una diapositiva ahí, pero no importa. Hay un manual que se está construyendo desde una fundación donde actualmente yo trabajo, por eso les comparto este material, en que ahora sí el Estado está desarrollando manuales para que las duplas en los territorios puedan seguir ciertas guías en materias de metodologías participativas y con enfoque de género, ¿ya? Y uno de los ejemplos de esto es este manual en específico, que es para la etapa de diagnóstico. La Fundación va a realizar 4 manuales en convenio con el Ministerio de las diferentes etapas para este programa. Esto no existe hoy en día para Quiero mi barrio, pero sí está existiendo para este programa más pequeñito que es Pequeñas Localidades. Y este manual lo pueden encontrar en la página descargable para la Fundación, que era la diapositiva que me faltó acá, con el link específico, pero que la voy a agregar y al momento de compartirles la presentación van a poder tener acceso y descarga. También es un instrumento bastante revolucionario porque se está construyendo por primera vez un instrumento metodológico de base para poder guiar en materias de participación y género a quienes se insertan en estos territorios. Y que también en el caso de las pequeñas localidades se imaginarán que son escenarios bastante remotos, son localidades tipo Juan Fernández, localidades rurales en precordillera, profesionales que se van a vivir de repente a caseríos con 200 habitantes. Entonces es bastante como simbólico que desde esta unidad de trabajo rural también, que la ruralidad ha sido tan como desplazada del urbano, se comienza a trabajar metodologías de acción conjunta. Eso, traté de hacerlo lo más rápido posible dentro de los tiempos. Ahora la idea es que tengamos un espacio de preguntas que veo que también han ido escribiendo. Y le doy el paso a Steffi para que pueda guiar esta parte. Muchas gracias, Nati, Mari, por la presentación. Tenemos 5 minutos de break, una pausa. Pueden hacerse un tecito, ir a buscar agua y volvemos ya habiendo retomado las preguntas que hicieron en el chat. Si les queda todavía tiempo, quieren hacer una pregunta, este es el momento. Y nos vemos en 5 minutos. Bueno, vamos volviendo. Tenemos varias preguntas súper interesantes. Vamos a ir en orden. Primero, Jo Bastías hizo una pregunta. Así que ella misma comentarla, hacerla a las expositoras. Si no, yo también la puedo leer. Hola a todas. Gracias. Hola. Bueno, agradecida de la sesión de hoy, de poder también tener más conocimiento sobre todo el tema de los manuales. Quisiera consultar si ustedes conocen en materia de vivienda alguna experiencia semejante o similar a la de Viena, en que efectivamente el enfoque de género esté presente, o tal vez proyectos que estén ya quizás en esa sintonía y apunten un poco a este tipo de como viviendas móviles que van adaptándose en términos de la medida que va cambiando la familia. No sé si el barrio Maestranza, bueno, lo conozco a través de Ucamau, tiene o consideró algunos aspectos similares. Eso por ahora, gracias.
Yo desconozco si el caso Bucamau aplicó la perspectiva de género, el proyecto específico. En cuanto a otras políticas de vivienda, sé que el año 2015 se hizo un convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de la Mujer para apoyar a mujeres que estaban sufriendo violencia. Entonces se atendía esta exclusión habitacional pensando, bueno, ¿cómo podemos facilitar para reintegrar y poder solucionar de manera urbana y su calidad de vida mediante una ayuda del Estado? Entonces sé que para poder favorecer y disminuir esa brecha existe este convenio, pero que sea tan concreto como el caso de Viena, yo no conozco nada en Chile de esa índole al menos. Solo conozco este convenio que, como decía, para mujeres que han sufrido violencia, pero no hay más. También hay que pensar que justamente lo que decía al inicio, la transversalización de género, que es justamente este mandato que dice todas las políticas tienen que incluirlo, es bastante reciente. Entonces yo siento que ahora con todos los cambios que está viviendo el país, estamos más cerca de que realmente se empiece a institucionalizar y se empiece a exigir en todo orden de cosas, justamente en políticas habitacionales, en políticas de ciudad, y saliendo del ámbito del Ministerio de Vivienda, también en los otros ministerios. Cómo planificar, al final, cómo todos los programas y las políticas pueden incluir esta perspectiva. Ahora muchas veces cuando se ha incluido ha sido de una manera desde las iniciativas, las voluntades de funcionarias y funcionarios que lo han incluido, y ahora ya el Ministerio de Vivienda ya tiene directrices un poco más rigurosa y más directa de hacia dónde tiene que apuntar. Pero el caso de Viena, que partió el año 95, hace mucho tiempo no tenemos ningún ejemplo tan similar. Gracias. Tenemos también otra pregunta de Eva Leticia Ortiz. ¿Estará por ahí? ¿Habrá vuelto? Eva. Y no pasamos a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Gracias, Eva. Quería felicitar y preguntar perdonen. Buenos días. Es que tengo mala señal, por eso escribí la pregunta, pero bueno, la repito por acá. Me parece sustantivo. Creo que se corta, ¿verdad? Perdón. Un poquito, pero se entiende. Ya no se entiende. Puedo leerla. ¿Cómo las infancias, los colegios? Sí, mejor la leo porque creo que la Eva tiene mala conexión y su pregunta iba en torno a, claro, las infancias, los colegios y cómo podría integrarse la perspectiva de género desde los colegios. Y ahí hay experiencias interesantes. No sé si Natalia quiere comentar, ya que tuvo una experiencia con colegios. Sí, se puede. Los colegios, por ejemplo, tienen una dinámica como muy tradicional que siempre la cancha ha sido protagonista de los patios escolares. Esto, bueno, quizás ahora que somos más ya adultas, nos damos cuenta que de niñas jugábamos siempre como en los bordes, ¿o no? Como que o nos resguardábamos para que no nos pegase una pelota, etc. Hay un ejemplo en específico, también en Barcelona, también de unas chicas catalanas que son las Equalsari, lo voy a escribir acá en el chat. Ellas trabajan en patios escolares, reformando estos patios a través de diferentes elementos, con financiamiento municipal. Ojo, o sea, existen fondos que financian este tipo de implementación para poder democratizar el juego de niñas y niños desde la primera infancia. Esto es importante porque
a mí me tocó hacer prácticas curriculares cuando estaba haciendo mi máster en Barcelona, en estos colegios, y me di cuenta de lo que era como la cancha tradicional en un colegio común y corriente, versus lo que era la cancha después de algunos años de implementación de diferentes elementos que fueron transformando el espacio. Y elementos que no son, mal dichos, entre comillas, para mujeres, sino elementos que llaman al juego y a la integración de niñas, niños permanentemente, desde el desarrollo de distintas como, capacidades físicas, cognitivas. Es bien bonito el ejemplo. Entonces las chicas tienen todo en su página web en cuanto a ejemplos de educación. Creo que es un buen ejercicio, y también hicieron un manual, que también lo tengo y que también lo puedo compartir, de metodologías en patios escolares. Eso es lo que yo conozco. Me imagino que es algo que se está replicando también quizás en otros lugares, pero ellas han sido bastante también revolucionarias al transformar estos espacios con mucho éxito además. Súper, muchas gracias. Eva también da las gracias. Tenemos otra pregunta de Damaris Astete. ¿Tendrá buena conexión, Damaris? Quiere hacer su pregunta en vivo y en directo. Hola, buenas. No sé si me escuchan. Sí, se te escucha bien. Ruido ambiente, tengo a mi guagua por acá. La pregunta era como, porque yo tengo nociones respecto de los programas como el Quiero mi barrio. Cuando yo llegué a vivir a donde vivía antes, a Mariposas, en Valparaíso, estaba ya terminando el programa Quiero mi barrio. Y claro, existía como este proceso que era el diagnóstico, la participación, el tema de las obras de confianza, como decías tú, que tenía una patita que era como social, donde se trabajaba todo lo que tú dijiste, la identidad, se hicieron como libros, rescatando un poco la historia y la memoria del cerro, y también obras de confianza como calles, y todo eso. Se creó el CBD, que es una organización también que agrupa vecinos y organizaciones. Pero durante también mi trabajo conocí una experiencia que es el Más Territorio, pero tampoco profundamente, pero esa es un programa desde FOSIS, y que también tiene una perspectiva territorial, también tiene una lógica de participación, pero no sé cómo las diferencias y desconozco si es que también trabajan con perspectiva de género. Igual ahora como que siento que está mucho más en las instituciones, o por lo menos en algunos municipios están mucho más abiertos a poder instalar un poco la perspectiva de género, pero estos programas igual son anteriores a un proceso en que recién se venía como gestando un poco el tema como de estas perspectivas. Pero esa es mi pregunta, si es que lo conocen, si es que nos pueden comentar un poco respecto a ese programa, porque en algunos municipios igual están tratando como de implementar, hablando también respecto de estos manuales que compartieron, que son súper interesantes porque yo trabajo en territorio. De hecho, desde la Municipalidad de Quilpué se quiere implementar igual una mesa de trabajo que tiene estas lógicas. Entonces, para mí es muy interesante esta escuela, porque la perspectiva de género es relevante, y poder instalarla, y que de alguna otra manera las metodologías, las herramientas de recopilación de información y de datos podamos como develar también estas diferencias y poder trabajarlas con la perspectiva de género. Por eso mi pregunta del Más Territorio, si es que también conocían algo. Respondo yo, o sea, podemos ir como ir con la Mari complementándonos. Oye, qué bueno lo de Quilpué, yo soy de Quilpué, por eso me llamó la atención lo que dices, qué bacán. Más Territorio, si yo lo conozco, claro, es en el contexto del FOSIS, pero entiendo que como buen programa el FOSIS no tiene como esta lógica de recuperación urbana. En eso se diferenciaría también con el Quiero mi barrio o el Pequeñas Localidades, que viene del MIMBU directamente, con un enfoque específico en recuperación barrial en materias urbano-sociales. En cambio, FOSIS tiene el tema del fomento productivo, entiendo también, como desde que se puedan postular distintos proyectos en materias comerciales, en materias de fomento como a pequeña y mediana escala.
Y claro, tiene un poco las mismas lógicas desde el reunirse, el tomar decisiones en conjunto en materias sociales, pero se relaciona más con esta patita productiva más que con lo urbano. Eso es como yo lo entiendo, y porque también depende obviamente de una entidad que tiene ese objetivo al final. Son objetivos distintos, pero claro que también tiene un foco participativo, y qué bueno que lo mencionas, porque al alejarse de temas urbanos, quizás uno no lo tiene tan presente. Súper, muchas gracias. No sé si la Mari quiere aportar algo, pero es que tenemos hartas preguntas, chiquillas. Entonces, sí, vamos avanzando. La siguiente pregunta es un temazo, lo plantea Jessica Cerda. Quizás quiera decirla. Hola, sí, estoy por acá. Gracias. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, se escucha súper bien. Ya, perfecto. Es que tengo mascotas y andan aquí revolucionadas. Sí, yo lo planteo desde una perspectiva bien local. O sea, en la comuna de Cerro Navia tenemos puntos rojos que están bastante invisibilizados, porque además la gente no se atreve a denunciar, y pasa una realidad que yo lo recibo mucho las quejas de mis vecinos, que en la comisaría que tenemos muy, muy cerca no les toman las denuncias. No, si usted sabe lo que va a pasar. Entonces se genera aquí una estructura donde se invisibilizan estas violencias. Entonces pasa con muchos dirigentes que intentan en el fondo hacer estas recuperaciones de espacios, pero el mundo del narcotráfico se ha apoderado de estos espacios y con violencia los expulsan. Entonces, si me parece súper interesante y pertinente. Creo que falta mucho en todo caso desde de perspectiva de género, de interculturalidad, de perspectiva cultural, la mirada desde las distintas prácticas culturales que tienen no solo los migrantes, sino también los pueblos originarios, o ciertas prácticas, por ejemplo, personales, que decían las personas, veganismo, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, que tiene que ver con la perspectiva cultural. Si bien todo eso se ha tratado de ir incorporando, en la práctica cuesta mucho materializarlo, por esta falta de seguridad en el fondo. Porque, y en mi caso personal pasa mucho, por ejemplo, yo pertenezco a una organización, soy presidenta de una ONG que está focalizada en el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Entonces tratamos de fomentar huertos urbanos, que tiene que ver con un montón de cosas más, pero es muy largo de explicar acá. Entonces, en virtud de eso, recuperar esos espacios para los huertos urbanos ha sido complejo, porque además se destruyen. Porque a este mundo de lo ilícito no le conviene que las personas se junten, no les conviene el tema de los espacios públicos. Entonces, claro, tenemos mucho insumo y mucha herramienta que en teoría podría resultar muy bien, pero en la práctica cuesta implementarla, y eso lo requerimos a corto plazo. Entonces, ¿cómo abordar ese tema tanto desde la política institucional, que es bien escasa, como desde estos programas propios? Esa es mi inquietud. Voy a responder yo, y ahí la Nati me complementa. Es bastante complejo, la verdad. Yo creo que estos programas específicamente, antes de implementarse, requiere que hayan cosas previas solucionadas para que puedan funcionar. O sea, en el sentido de que justamente cuando tenemos problemáticas de seguridad tan fuerte, o problemáticas tan reales como el narcotráfico, tiene que haber un trabajo paralelo obligatorio de este tipo de programas con otros programas para que se intersecten y puedan trabajar de manera colaborativa. ¿Por qué? Porque si tenemos una zona de alto narcotráfico, de alta inseguridad, de mucha violencia, lo primario no es recuperar el barrio y mejorar el espacio público. O sea, ¿tenemos que recuperar el espacio público? Sí. ¿Tenemos que hacer los talleres con niñas, con niños para que puedan usar ese espacio público? Sí. Pero previo a eso, tiene que haber una base social solucionada y que trabaje colaborativamente con este programa. Entonces, primera cosa, el programa funciona bien cuando los municipios y el Estado logran trabajar de manera mancomunada. Digo el Estado como institución, porque obviamente los municipios pertenecen al Estado, pero me refiero como a nivel institucional. Mancomunadamente, para poder garantizar que disminuya la brecha de violencia, para que el programa se pueda implementar.
El programa tiene una rama interseccional que te pide que tenés que vincularte con otras aristas, con la seguridad del barrio, o sea, con la seguridad del municipio, con las áreas deportivas, y más que te exige, te propone vincularte con otras áreas para que realmente la solución sea mucho más integral. Pero muy pocos municipios realmente logran, porque es una temática tan compleja, que logren realmente articular el Quiero mi barrio y la instalación de mejoras sociales y urbanas de manera directa con un trabajo de seguridad y disminución de la violencia. Porque ahí tendrían que trabajar en paralelo, y ya no sería una rama simplemente, sino que tendrían que trabajar en paralelo 2 equipos técnicos y 2 equipos profesionales in situ para que esto realmente pudiera trabajar. ¿Cómo veo yo que realmente podría avanzar esto? De partida, lo que pienso que para que el programa se instale y pueda funcionar, tiene que haber un programa previo de trabajo que pueda aplanar el territorio de manera que el nuevo programa se instale y tenga donde sembrarse al final. Y segundo, creo, y esta es mi esperanza, que realmente Chile va a poder implementar sistemas democráticos distintos a los que tenemos ahora, que son bastante pocos, en verdad, nuestros sistemas democráticos. Es el voto y son otras instancias participativas, pero de manera muy concisa, y creo que a futuro, y espero que los municipios instalen más herramientas participativas y de incidencia, porque hoy en día muchas veces las vecinas y los vecinos participan, pero no tienen tanto un voz y un voto en los proyectos que se ejecutan. Entonces, yo creo que si se logran tener otros sistemas democráticos como se hacen en otros países, que realmente las juntas de vecinos entran en la sala de consejo municipal para realmente tener una incidencia, creo que ahí el trabajo de seguridad y atención a la violencia sería obligatorio, porque habría un representante legitimado por el barrio en el consejo municipal. Entonces yo creo que, en resumen, tiene que haber un programa previo al Quiero mi barrio instalándose para poder recibir y tener una tierra fértil para que llegue el programa. Y segundo, tienen que haber nuevos mecanismos democráticos que permitan que la junta de vecinas tengan voz legitimada, voz directa en los municipios, para poder atender a estas problemáticas de manera más directa. Solo me gustaría complementar lo que dice la Mari, con que, bueno, temas de seguridad y narcotráfico, las drogas en los territorios probablemente es el problema más grande que hoy sufren en temas de degeneración barrial los territorios, y es el problema del que nadie habla, desde el miedo, desde enfrentarlo, me refiero en materias políticas, obviamente que las vecinas y los vecinos sí lo consideran fundamental y solicitan apoyo en esto. En el Quiero mi barrio de Cerro Navia, en la instancia en que tuvimos que priorizar proyectos, las vecinas y los vecinos no priorizaron las plazas y los parques porque eran territorio del narcotráfico. Solo priorizaron espacios que eran de circulación o luminarias, etc. Entonces uno dice ahí, ¿por qué la vecina y el vecino se tiene que limitar y decir, esa plaza ya no es mía, esa plaza ahora es de ellos, y yo no quiero que le mejoren la plaza a esta persona que está vendiendo, está delinquiendo? Fue un proceso muy lento de trabajo, tampoco se combate, obviamente uno no tiene la expertise para combatir algo que ya escapa de tu lógica de trabajo y también de las lógicas de oportunidades y capacidades que se tienen en el territorio. Pero empezamos a ocupar la plaza para todo. Ya era ridículo para qué lo ocupábamos, no sé, había una feria municipal, entrega tal cosa, la plaza. Nosotros, nuestros diagnósticos participativos, la plaza. Estábamos todos los días en la plaza. E hicimos que esos vecinos también, desde el desgaste que eso significaba en una y otra reunión, hiciésemos todo en la plaza. Y naturalmente se empezó a expulsar a la persona conflictiva. Lo digo como una experiencia, no digo que sea la solución, pero sí he visto en mi experiencia que ocupar los espacios de formas distintas pueden generar cambios en el comportamiento de estos espacios.
Y es difícil porque de repente, claro, tiene que existir un programa público, tiene que haber una facilitación de este tipo de cosas para poder empezar a ocuparlos de nuevo. Pero yo creo firmemente en que si ocupamos los espacios de formas distintas podemos también, frente al abandono en materias de seguridad de organismos públicos, combatirlo un poco más de cerca y hacer un poco más democrático nuestro espacio. Muchas gracias. Gracias a ambas. Ahora, antes de pasar a las últimas preguntas, quería recordarles que en el chat está un enlace para que se unan al grupo de WhatsApp, donde se entrega información sobre la escuela, así que pueden ir, pincharlo y unirse ahí al grupo de WhatsApp, por favor, para que estemos más informados. Y las últimas preguntas las agrupamos porque refieren específicamente al programa Quiero mi barrio. Grace, Elizabeth e Ivonne preguntaban, en primer lugar, bueno, Grace pregunta sobre, que quería conocer un poco más sobre la fase 3 de cierre del programa. Elizabeth pregunta si la implementación de Quiero mi barrio se debe hacer desde el municipio u otra organización o es de manera individual. Ivonne pregunta si el programa Quiero mi barrio solo se implementa en barrios prioritarios. Muy buenas preguntas para saber si en sus barrios puede implementarse. Sí, yo creo que esta también la podemos contestar en conjunto con la Mari, porque hemos estado en distintas fases también en el territorio, partiendo por la más general, que es como si se hace desde el municipio, desde la organización social. Esto funciona así, el programa es del ministerio, los municipios hacen una postulación tipo concurso, en que dicen, ya, yo quiero que este polígono, porque tiene tales condiciones sociales y urbanas, necesita apoyo, y postulan con un expediente un territorio u otro al ministerio, y el ministerio adjudica los barrios que considera más urgentes de recuperar, de generar este programa. ¿Qué pasa? Y también quiero ser súper sincera en esto. Depende mucho de los gobiernos centrales la adjudicación hacia los gobiernos locales. O sea, esto también es político. Por ejemplo, si hay un gobierno de tal bancada política y el municipio coincide con esa bancada política, hay más posibilidades de que el municipio adjudique un Quiero mi barrio. Tenemos que hablarlo así directamente y sinceramente. Hay barrios que, por ejemplo, hay territorios y comunas enteras que nunca han coincidido los gobiernos locales, los municipios con el gobierno central. Y son barrios que históricamente no han adjudicado programas del Estado. No solamente Quiero mi barrio, sino otros programas. Existe una priorización también y una cercanía política hacia los territorios locales que son coincidentes al gobierno imperante. Esto ha pasado con todos los gobiernos, no es como algo actual ni algo de uno en específico. Hay una cercanía política e ideológica y se ha ido adjudicando en materias como coherentes a eso. Eso, sí, en general, o sea, yo lo digo porque en mi generación de Quiero mi barrio lo analizamos y también nos dimos cuenta que 18 de los 19 barrios coincidían al gobierno de turno. Es bastante como tendencioso. Y aparte de eso, la segunda, el tema de barrios prioritarios, eso se determina según otras características, que un barrio sea prioritario. También obviamente ahí ya desconozco, pero deben haber ciertas inclinaciones también políticas respecto a un barrio u otro, pero eso se determina a nivel central. Y lo que sí pasa en Quiero mi barrio es que, por ejemplo, si tú te adjudicas un Quiero mi barrio y quieres postular a subsidios habitacionales, tienes puntaje prioritario para poder adjudicar ciertos subsidios, o te priorizan para también, no sé, la adjudicación de tal o cual pavimento participativo. Ahí aparece el Quiero mi barrio como prioritario, pero ¿quiénes son barrios prioritarios desde ese nivel central? Yo desconozco cómo funciona, la verdad. Me imagino que también hay una lógica similar, pero quizás ahí la Mari me puede ayudar. En el caso también ocurre cuando hay barrios prioritarios, es cuando también no cumplen con el índice de prioridad social. Por ejemplo, donde yo trabajo actualmente, he hecho el Quiero mi barrio en La Hormida, en Peñalolén, y ahora en Ñuñoa.
barrios completamente distintos. Pero para que un barrio pueda ganar un Creo Mi Barrio, tiene que cumplir con una cierta vulnerabilidad para ser merecedor de estos fondos en el cual el Estado no se ha hecho presente antes. En el caso de Ñuñoa, todos conocemos los memes que rodean Ñuñoa. Entonces, ¿en qué momento se va a ganar un Quiero Mi Barrio Ñuñoa? ¿Por qué tendría que necesitarlo Ñuñoa? Pero Ñuñoa efectivamente tiene barrios vulnerables. Lo que pasa es que cuando se hace la ficha social, como se considera la comuna, nunca ganaría. O sea, si esos barrios que son más vulnerables concursaran con todo el índice social que tiene la comuna, con todo el capital económico y social que tiene la comuna y compite con otras, va a perder siempre, a pesar de que efectivamente ese barrio es vulnerable. Entonces, muchas veces los barrios prioritarios se van priorizando bajo condicionantes que quizás no podrían nunca adquirirlo porque no cumplen con la planilla de priorización. Eso, estoy dando el caso de Ñuñoa, cómo Ñuñoa pudo adjudicárselo, porque uno diría, pero ¿por qué Ñuñoa se lo adjudica? Se lo adjudica por eso, porque Ñuñoa no entró por concurso bajo esa lógica porque iba a quedar fuera. Entonces dijeron, este barrio es sumamente vulnerable, tenemos que meterlo de otra manera, y ahí el nivel central dice, bueno, vamos a aplicar entonces otra fórmula de selección para que este barrio vulnerable en una comuna no vulnerable pueda adjudicárselo. Y había una pregunta sobre la fase 3. La fase 3 es una fase, se llama cierre, evaluación y agenda futura. Y esta fase es sumamente importante porque muchas veces cuando se implementa una política pública, un programa que viene a raíz de una política pública, se instala y luego el equipo se tiene que ir, pero nadie sabe después en el tiempo, no se le puede hacer un seguimiento. ¿Qué pasó con esto? ¿Funcionó bien o funcionó mal? Tenemos que sacar, lo que les decía al inicio de la presentación, indicadores que nos indiquen cómo continuar. Entonces, ¿cómo hacemos estos indicadores? Y la fase final es poder evaluar justamente ya esta plaza o esta mejora urbana que se hizo, ¿quién la mantiene en el tiempo? Y sobre todo, para mí tiene más valor en los proyectos sociales. Se implementó un proyecto social en el barrio, ¿funcionó? ¿No funcionó? En verdad, este proyecto fue un desastre. Chao, se va. Este proyecto fue exitoso, lo levantó la Junta de Vecinos y el CBD, y se va armando una priorización, evaluando también qué funcionó y qué no funcionó, para saber el impacto y tener indicadores que nos den las directrices de cómo avanzar. Y en base a esas directrices, el equipo puede hacer una agenda futura. Para eso es la fase 3, para que al final en la política pública que se implemente realmente tenga una continuidad en el tiempo, y no sea simplemente algo que sucede, se implementa y luego no hay forma de poder garantizar si esa política está bien implementada y cuáles son las falencias. Para eso son los indicadores. Y esa es la etapa final del programa. Muchas gracias a ambas por ser tan claras para responder. Bueno, respondimos todas las preguntas que nos hicieron. Probablemente lleguen más preguntas reflexionando sobre estos temas. Esperamos que sea un canal abierto esta escuela para ir resolviendo sus dudas. Si necesitan más material, cualquier cosa, nos hacen saber. Y ya estamos sobre el límite del tiempo. Quería darle las gracias a ambas, Maritza, Natalia, como expositoras, son un 7. Gracias a las asistentes que estuvieron presentes hoy, tomando atención y compartiendo su experiencia. Muchas personas aquí trabajando en los mismos programas que estamos hablando, y esperamos que todas las herramientas que se entregaron sean muy nutritivas para el trabajo de mañana. Las dejo invitadísimas a la sesión. Gracias, tremendas expositoras. Gracias a ustedes por escucharnos. Y gracias por escucharnos. Gracias. Nos vemos. Con mucha convicción de recuperar sus territorios. Muchas gracias. Muchas gracias.